Gloria a Jesús. Podemos tomar asiento y de una manera atenta y temerosa escuchemos la palabra del Señor. Un corazón que obedece atrae la bendición. Así es. El corazón que obedece, la persona que obedece a la voz de Dios, esa persona se convierte en un imán. ¿Qué pasa cuando usted tiene un imán y alrededor, por ejemplo, pone unos clics? ¿Qué pasa? ¿Qué hace ese imán? Atrae lo que es metálico, el imán lo atrae, tiene el poder de la atracción. De igual manera es todo hombre y toda mujer que tiene un corazón que obedece a Dios. El corazón que obedece la voz de Dios se convierte en un imán que atrae la bendición de Dios. Diga conmigo, yo tengo un corazón obediente y me convierto en una atracción. Diga, tengo el poder de atraer la bendición de Dios. Gloria al Señor. Vamos a estudiarlo. Deuteronomio 28, libro de Deuteronomio. Capítulo 28. Versículos 1 al 14. Dice así: acontecerá, o sea, esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Escuche bien, y vendrán sobre ti, o sea, atraerás. Yo las enviaré, nos dice Dios. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos, tu generación. El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Diga conmigo, mi trabajo. Diga, donde tengo mis manos, en mi negocio, en mi empresa, en mi emprendimiento. Diga, en mis contratos. Diga, yo tengo la bendición de Dios. Alguien que lo esté recibiendo. Amén. Y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿Cuál es el buen tesoro de Dios? El cielo. Diga, yo soy un hombre o una mujer que camino en esta tierra con los cielos abiertos. ¿Cuántos lo están creyendo? Gloria a Jesús. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza
y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartare de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a derecha ni a izquierda, para ir tras dioses ajenos y servirles. Gloria al Señor. Deuteronomio 28 del 1 al 14. Allí tiene todo lo concerniente a lo que es la bendición de Dios. Y si yo le pregunto a cada uno de ustedes quiénes quieren ser los benditos de Dios, vamos a decir todos, ¿cómo? Amén. Todos los que estamos en este lugar queremos ser bendecidos por el Señor, y de una manera abundante. Y ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que el Señor quiere bendecirte, es que el Señor quiere proveerte. El deseo de Dios es que tú y yo caminemos con el cielo de Dios abierto en medio de este mundo, que caminemos con los cielos abiertos. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios anhela, y eso es lo que Dios va a hacer. Pero va a hacer ¿con quiénes? Con los que escuchan atentamente a la voz del Señor para guardar sus mandamientos. ¿Cuál es el problema hoy día? Que la gente quiere ser bendecida. Entonces al enfermo se le dice: ¿usted quiere ser sano? ¿Y qué dice el enfermo? Sí. El que no tiene trabajo se le dice: ¿usted quiere tener un buen trabajo? ¿Y qué dice el desempleado? Sí. A los que tienen deudas se le dice: ¿usted quiere ser libre de deudas y pagar sus deudas? ¿Y qué decimos? Sí. ¿Cuántos quieren un carro? Amén. Pero cuando Dios dice: ¿cuántos me van a obedecer? Ahí ya los amenes menguan. Pero en esta iglesia los amenes no menguan, por el contrario, se multiplican. ¿Cuántos quieren obedecer la voz de Dios? Amén. Entonces, ¿cuál es el detalle y el problema? Que queremos la bendición, pero no queremos obedecer la voz de quien nos bendice, que es el Señor. O sea, queremos caminar en este mundo en desobediencia, haciendo lo que yo quiero, haciendo lo que mi humana carnalidad desea hacer, pero quiero ser grandemente bendecido por el Señor. Y la palabra de Dios es clara: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, o sea, que obedezcas, en otras palabras, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Y te alcanzarán. O sea, Dios va a enviar las bendiciones, pero las bendiciones van a ir detrás suyo y detrás mío. Diga conmigo: las bendiciones de Dios me persiguen y me alcanzan. Así es, nos convertimos, el corazón que obedece se convierte en un imán que atrae la bendición de Dios. Pero lo contrario es la desobediencia. Es la desobediencia. Allí mismo en Deuteronomio 28:15 dice así: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, ¿qué dice la palabra de Dios? Estas maldiciones, y te alcanzarán. Y usted lo lee en su casa el resto. O sea que así como el que obedece se convierte en alguien que atrae la bendición, el corazón que desobedece también atrae. ¿Pero qué atrae? ¿Qué dice la palabra de Dios? La maldición. La maldición. Un ejemplo claro de esto es un rey que empezó, mi amado
obedeciendo al Señor. Y cuando ese rey obedecía a Dios, Dios le abría puertas, Dios le daba la victoria sobre sus enemigos, Dios le prosperó, Dios le afirmó su reino. Pero cuando él se enorgulleció y se llenó de altivez su corazón, entonces también vino las consecuencias. Y ese rey se llama Amasías, rey de Judá, quien estuvo gobernando en el reino de Judá o reino del sur entre los años 796 antes de Cristo hasta el 767 antes de Cristo. Segunda de Crónicas 25. Segunda de Crónicas 25, del 1 al 12 primeramente. Dice así: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadam, de Jerusalén. Hizo él, Amasías, lo recto ante los ojos de Jehová. Y hasta allí vamos bien. Pero ¿qué pasó luego? Aunque no de perfecto corazón. Parece una contradicción, ¿no? Aquí hay una amalgama de un corazón que obedece y de un corazón que no obedece. Vamos a estudiarlo después. Versículo 3. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reinó luego Amasías a Judá, y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. 300,000 soldados hoy día, para que me entiendan. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Estos serían como mercenarios, guerreros militares contratados a sueldo. Eran de Israel, no de Judá. Sigamos, versículo 7. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Diga conmigo: es mucho más lo que Dios tiene para darme que lo que yo puedo dar o hacer para Él. Es mucho más. Versículo 10. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató a los hijos de Seir, o sea, a los edomitas, 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de allí los despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Mire lo que acontece cuando una persona destina su corazón para
escuchar y obedecer la voz de Dios. Amasías, rey de Judá, empezó su reino obedeciendo la voz de Jehová, su Dios. Y esta obediencia movió la mano del Señor para bendecirle grandemente, es lo que nos muestra la Escritura. Cuando él llegó al reino, hubo personas que habían matado a su padre fue rey, y lo habían matado. Y cuando él subió al reino, él, ya estando empoderado, acabó con aquellos que mataron a su padre. Recordemos que estamos hablando en el tiempo de la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés era ojo ¿qué? Ojo por ojo y diente por diente. Esa era la ley de Moisés. Hoy día ya no. No, hoy día no es así. Hoy día Dios nos llama es bendecir a los que nos maldicen, amar a quién, a nuestros enemigos, perdonar a quién, a nuestros deudores y orar por aquellos que nos ultrajan, dice la palabra de Dios. Entonces yo quiero aclararle que estamos en el tiempo de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Y él, bajo la ley de Moisés, lo que hizo fue ojo por ojo y diente por diente. Ustedes se levantaron contra mi padre y lo mataron. Ustedes son dignos de muerte, y los mató. Pero si hubiera sido otro rey, hubiera matado también la familia de esos que mataron a su papá. Pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué Amasías solo acabó con la vida de los que había matado a su padre? Y como hicieron otros reyes, no solamente mataban a quien mataba, sino que también mataban a la familia toda en general. ¿Por qué no lo hizo Amasías? ¿Qué dice Deuteronomio 24:16? Dice así: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Dónde dice eso? Deuteronomio 24:16. Él, cuando fue a la ley de Moisés, decía así: ojo por ojo y diente por diente. Pero los hijos no morirán por el pecado de sus papás, ni los papás morirán por el pecado de sus hijos. ¿Dónde decía eso? La ley de Moisés. Y por eso usted ve que Amasías en el versículo 4, segunda de Crónicas 25, dice: pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés. ¿Qué notamos en Amasías, rey de Judá? Un hombre que camina en obediencia. Un hombre que dice: yo empiezo mi gobierno, mi reino, pero mi reinado va a ser conforme al deseo de Dios. Yo quiero llevar una vida que atraiga la bendición del cielo y que no aparte la bendición de Dios. Por eso Amasías lo que hace es obedecer la ley de Moisés, la palabra del Señor en ese momento. ¿Qué hizo Dios con él? Le dio la victoria sobre sus enemigos. Este hombre, nos dice la Escritura en el versículo 5, que de 20 años hacia arriba habían 300,000 escogidos, o sea, guerreros, hoy día soldados, para salir a la batalla. 300,000. Tenía en su ejército 300,000 guerreros. Pero mire, cuando un hombre quiere agradar a Dios, lo que hace. ¿Qué hizo él? Dijo: no, esto es muy poquito, necesito más soldados. Pero en mi reino no hay más hombres para salir a la guerra. Entonces se consiguió contratando, pagándoles 100,000 guerreros. 100,000 guerreros, versículo 6. 100,000 guerreros tomó a sueldo
hombres valientes del reino del norte, decía, del reino de Israel. 100,000 guerreros. O sea que ¿cuántos tenía ya? 300,000 de la casa y 100,000 contratados. Tenía 400,000 guerreros para salir a la batalla. Los edomitas se habían levantado contra Amasías para destruirlo, para acabar su reino y llevarse todas las riquezas de Judá. Por eso él levanta su ejército, pero también contrata a 100,000 guerreros que no son del reino de Judá, son del reino de Israel, del reino del norte. Recordemos que por esta época el reino de Israel estaba dividido. Reino de Israel norte, reino de Judá el sur. Y Dios envía un profeta para hablarle. ¿Y qué le dice el profeta? Versículo 7. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues haré? ¿Qué se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Esa platica, ¿qué pasó? Esa platica se perdió. ¿Qué voy a hacer? Porque yo ya pagué 100 talentos de plata. Era plata que he dado al ejército de Israel. Que ese dinero ya yo lo pagué, esa platica se perdió. Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Jehová puede darte mucho más que esto. La provisión divina es más grande para el que obedece que las migajas que el diablo le promete para que desobedezca la voz de Dios. Es más grande la provisión de Dios que lo que el diablo promete para que usted y yo nos apartemos de los caminos del Señor. Recordemos que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Para eso vino el maligno. ¿Qué hizo Dios con Amasías? Le dio la victoria sobre sus enemigos. Él estaba preocupado por el dinero. Viene el profeta y le dice: Rey, usted salga a la guerra. Los edomitas se levantaron contra usted. Usted ya tiene un ejército de 300,000 guerreros. Vaya con esos 300,000. Esos 100,000 guerreros que usted contrató a sueldo por 100 talentos de plata del reino de Israel, no vaya con esos guerreros, no vaya con esos 100,000, porque Jehová Dios no está con Israel en ese momento. Si usted va con esos que contrató, usted va a perder la batalla, usted va a ser derrotado. Pero si usted obedece la voz de Dios, aún sean 300,000 guerreros y el ejército edomita sea mayor en número de guerreros y mayor en poder militar, el Señor le va a dar la victoria. ¿Qué aprendió Amasías? ¿Qué entendió Amasías? 1. Que el que ayuda a su pueblo es Dios. Versículo 8. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. En otras palabras, Dios le envía a decir a través del profeta a Amasías, rey de Judá: aquí está el camino de la bendición y el camino de la maldición. Aquí está el camino de la vida y el camino de la muerte. Usted verá cuál escoge. Yo le recomiendo que escoja el camino de la bendición. Yo le recomiendo que escoja el camino de la vida.
Yo le recomiendo que obedezca a la voz de Jehová tu Dios para que el Señor te ayude, porque Él tiene el poder, Dios, o para ayudar o para derribar. Los grandes imperios que se han levantado contra el evangelio de Jesucristo en los tiempos modernos, ¿sabe qué le ha pasado a esos imperios? Han caído. Han caído. Cuando estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un imperio comunista, miren, no hay nada más anticristiano, antidios, antife, antibiblia que el comunismo. Unos enemigos de los principios de Dios, pero esos no van por la rama, esos van de frente. Cuando llegó el leninismo a Rusia, ahí empezó el comunismo en Rusia. De Lenin luego vino Stalin. ¿Y sabe qué hicieron con las iglesias? ¿Sabe qué hicieron con los pastores, tanto de la iglesia cristiana como la ortodoxa católica? ¿Sabe qué hicieron? A muchos los mataron. A otros les tocó que huir. Tumbaron las iglesias. Acabaron con todo lo que tenía que ver con Dios. Todo. La gente, para poder adorar a Dios, tenían que esconderse. Donde veían un cristiano con una Biblia, ahí mismo los perseguían, para expulsarlos, para meterlos presos o para matarlos. Yo le pregunto, ¿qué le pasó a la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? ¿Qué le pasó? Destruyeron. Fueron destruidos, cayeron. Las Biblias que entraban a la Unión Soviética, hoy día Rusia, en ese tiempo esta era la Unión Soviética, las Biblias que entraban a la Unión Soviética entraban de contrabando. Imagínense, los cristianos tenían que contrabandear la Biblia. Imagínate. ¿Qué hizo Jehová Dios? Metió su mano y el imperio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cayó. ¿Qué pasó con el comunismo en China? ¿Usted sabe por qué los chinos comen de todo? Los chinos comen, ¿qué comen los chinos? A ver, ¿qué comen los chinos? De todo. Por ejemplo, a ver, ¿qué comen los chinos? Culebra, ¿qué más? Sapos, ¿qué más? Ranas, sapos, ranas, ¿qué más? Insectos, perro. De todo comen los chinos. Y uno dice, bueno, ¿y ellos por qué tienen esa idea o sea, todo lo que, hermano, bote sangre, eso se lo comen? Acaban con todo. Los grillos, todo eso se lo comen. Pero ¿usted sabe por qué los chinos tienen la cultura de comer todo lo que sea carne? ¿Sabe por qué? Porque vino un hambre cuando estaba el comunismo de Mao Zedong. Y esa hambre llevó a la gente en los campos y en los pueblos a que todo lo que se moviera en la tierra se lo comían. ¿Y sabe por qué lo comían? Por el hambre. Usted y yo decimos, no, yo no como de eso. Sí, decimos eso ahorita porque gracias a Dios tu nevera está llena y en abundancia. Pero cuando no hay nada que comer, mi amado, y si solo hay lombrices por allí en la tierra, hasta eso comemos. ¿Qué pasó con la China comunista? Cayó, fue derribada, porque lo mismo, se levantaron contra los principios de Dios. Y eso es lo que Dios le dijo a Amasías en su época: no salgas con los 100,000 que contrataste a sueldo por 100 talentos de plata. No salgas con ellos, porque esos guerreros de Israel, Dios no está con Israel. Dios se había apartado del reino de Israel porque el reino de Israel en ese momento se había levantado contra Jehová Dios. Habían dejado de adorar y de alabar al Señor para adorar a dioses falsos como Baal, como Acera, como Molot, como Astarte. Y Dios en ese momento se apartó del reino del norte. Y por eso le dice a través del profeta: no vayas con esos guerreros que contrataste de Israel. No vayas con Israel, porque Dios no está con el reino del norte. Si sales con ellos, vas a ser derribado, porque el Señor tiene el poder para ayudar
o para derribar. ¿A quién Dios va a ayudar? Diga conmigo, a los que obedecen. Diga, Dios me va a ayudar porque yo voy a obedecer. Y esto lo entendió. Escúcheme bien. Esto lo entendió el rey Amasías. Porque él se preocupó y dijo, ¿y ahorita qué hago con el dinero que pagué a los de Israel por esos 100,000 guerreros que contraté a sueldo? ¿Qué hago? Y él le dice, no te preocupes, el Señor tiene para darte mucho más que eso. ¿Cuántos están recibiendo la palabra de Dios? Entonces mire que Amasías entendió que el que ayuda a su pueblo es Dios. ¿Qué más entendió Amasías? El versículo 8, que el que derriba a los enemigos, ¿quién es? Es Dios. Escúcheme bien, todo enemigo que se levante delante de ti, ese enemigo también caerá de delante de ti, porque Dios es el que pelea por su pueblo. ¿Alguien lo está recibiendo? La Biblia nos enseña que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Se levantase oso, se levantase león. David, cuando era un niño, un jovencito, un hombre, un joven a tierna edad, se levantaba y con la honda mataba al oso o al león que venían para comerse las ovejas de su padre. Pero también cuando se puso delante de David un gigante llamado Goliat, también Dios le dio la victoria sobre ese enemigo. Y después de que David ya estaba en liderazgo, en el reinado, se volvió a levantar un nuevo gigante. Y aunque se levantaron nuevos gigantes, esos nuevos gigantes también cayeron de delante del rey David. Oye, me estoy profetizando en el nombre de Jesús, que todos gigantes nuevos que se levanten de delante de ti para estorbar tu avanzar, que se ha levantado para destruir tu fe, para destruir tu casa, tu familia o tu economía, esos gigantes también caerán de delante de ti por el poder de Dios. Alguien que lo esté creyendo. Así es. Porque es Dios el que derriba a nuestros enemigos, porque es Dios el que provee, y eso lo entendió Amasías. Versículos 9 y 10, mire lo que dice. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó al ejército de la gente que había venido a él de Efraín, o sea de Israel, para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Hay gente que se va a levantar contra ti y te va a decir: no estoy de acuerdo que busque de Dios, no estoy de acuerdo que sirva al Señor, no estoy de acuerdo que vaya a la iglesia. ¿Cómo así que ahorita usted va a orar y entonces Dios le va a bendecir? No, pues claro, si la gente se va a levantar en contra tuya, no estarán de acuerdo, pero nosotros honramos a Dios antes que a los hombres. Cuando el profeta le dice: vea, esos 100,000 que usted contrató de allá de Israel, devuélvalos. Ay, pero ¿cómo así? Y la platica que ya les di, que no se preocupe, no se preocupe. Jehová puede darte mucho más que es. ¿Y sabe qué hizo Amasías? Llamó a los 100,000 al guerreros de Israel y dijo: venga ustedes, fulano, por favor, qué pena con ustedes, les pagué por anticipado, no se preocupen, no me deben un peso, pero se van de Judá, se van para el norte. Yo voy a pelear con mis guerreros. Se van. Esos 100,000 del norte, guerreros, se fueron bravos, encolerizados. Y desde que salieron, mi amado, a pueblo que entraban, pueblo que empezaban a dañar, porque estaban bravos y enojados
porque aunque les habían pagado, ellos querían ir a la guerra. Pero Dios les dijo, no. ¿Y sabe qué hizo Amasías? Obedeció. Hay cosas que tú no entiendes, porque se levantan contra tu fe, porque se levantan contra ti, porque estás orando, porque le estás creyendo a Dios. Y hay gente que se va a levantar, hay gente que se va a encolerizar, el mismo diablo se levantará, pero si el enemigo viniere por un camino, por 7 caminos huirá de delante de nosotros. Gústele a quien le guste, levántese el diablo y quien se levante. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, Dios tiene mucho más para darnos. Créale a Dios, obedezca a Dios y Dios le honrará. Amasías honró a Dios obedeciendo a la voz del Señor que vino a través del profeta. Dios le dio la victoria sobre los edomitas. Mataron a 20,000 enemigos. También tomó el botín. Tomó el botín. Mire lo que dicen los versículos 11 y 12. 11 y 12. Esforzándose entonces, Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Seir, o sea, los edomitas, 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. ¿Qué hizo Dios? Aunque tenía menos soldados, aunque había menos armas en el frente de batalla, el que peleaba por su pueblo es el Señor. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, mi amada? Una cosa es ir al frente de batalla sin la presencia de Dios, y otra cosa es estar en el frente de batalla con la presencia de Dios. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál camino tomó Amasías? La obediencia. Amasías tomó todo el botín. Y cuando Amasías tomó el botín, no habían 100 talentos de plata. Había mucho más que eso. Dios le tenía una bendición grande y poderosa, y el diablo por 100 talentos de plata le quería robar la bendición. Escúchame bien, estoy profetizando por la palabra de Dios que estoy predicando. Lo que Dios te ha dado, el diablo no te lo puede quitar. A través de 100 talentos de plata, el maligno le quería quitar la bendición grande y poderosa que Dios había preparado para Amasías y para su reino. Pero él, ¿qué prefirió? Los 100,000 talentos, los 100 talentos de plata, que en el momento se le fueron de sus manos. Dijo, ay, ya no tengo esto. No importa, yo obedezco la voz de Dios. ¿Qué hizo Dios? Le recompensó y le devolvió multiplicado. Multiplicado. Versículos 13 al 16. Hasta aquí vamos, ¿cómo? Vamos bien, mi amado. Un hombre que obedece, un hombre que dice, uy, pero no importa, yo prefiero perder esa platica, pero obedecer a Dios. Y Dios le honró, le dio la victoria sobre sus enemigos, que eran más grandes, más poderosos, en mayor número que ellos, pero Dios le dio la victoria, obedeció. Aquí todo va, mi amado, de maravilla. Pero ¿qué pasó? Versículos 13 al 16. Mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron sus ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Jorón, y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo.
Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses. Mire lo que hizo Amasías. Y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Wow. Pero como un hombre que recibe y ve la victoria y la bendición tan grande que Dios le da, uno dice: pero ¿cómo puede cometer semejante, no error, sino que horror? Cuando él ya vio la victoria sobre sus enemigos y cuando él tomó ese gran botín que Dios le dio, se trajo de los edomitas sus dioses falsos. Los dioses de otra nación. Y los puso así por sus dioses. Y a esos dioses que trajo de los edomitas, de la guerra con los edomitas, los adoró, les quemó incienso. En otras palabras, este hombre, después que vio la bendición de Dios, se olvidó del Dios de la bendición. Y ese es el problema. La persona recibe la bendición, recibe el trabajo, recibe el pago de la deuda, la persona compra su casa, la persona, mi amado, ve ese milagro de sanidad y luego que recibe la bendición, se olvida del Dios de la bendición. Mi hermano, ¿y a usted qué le pasó? Que era de los fieles en la iglesia y ahorita ni llamándole, invitándole viene. ¿Qué le pasó, pastor? No, pastor, ¿se acuerda que ustedes estaban orando para que Dios me diera un carro? Sí, mi hermano, nos dimos cuenta que Dios le dio un carro. Sí, pastor, Dios me dio un carro bonito, nuevo, maravilloso. Y el olor a carro nuevo sí que es sabroso, pastor. Y como la gasolina está tan cara, pastor, por eso no he podido volver, pastor. No, y de pronto en el parqueadero me lo rayan, uno no sabe, pastor. O que tal vez yendo a la iglesia me estrelle. No, pastor, por eso no he vuelto. Recibe la bendición, pero se olvida del Dios de la bendición. Así es. Así pasa. Recibe el milagro de sanidad, pero en vez de glorificar a Cristo, en vez de glorificar a Dios, en vez de servir al Señor, ahorita lo que está es glorificando al mismo diablo, mi hermano. Enfermo ahí, hermano, casi sin caminar, el Señor lo levanta y luego por allá en Juanchito, que viva Chango, que viva Chango. ¿Sí se acuerda o no? ¿Se acuerda de esa canción o no? Oiga, yo le digo en lo personal, yo por ignorar, yo no sabía nada de eso. Claro, pues yo estaba en el mundo, yo estaba en las tinieblas. Y sonaba esa canción y uno salía a bailar, hermano, y eso abría paso. Óigame, qué ignorante era uno. ¿Cómo uno va a cantar y va a bailar que viva Changó? ¿Usted sabe qué es Changó? Changó es el nombre de uno de los 7 demonios de lo que se llama la potencia africana. Yemayao, Batalá, Macumba, Ochun, Orula, Eleguá y Changó. Son 7 demonios. ¿Ah? Y uno allá en la pista de baile, que viva Changó.
Oiga, la verdad es que Dios a uno lo guardó de muchas cosas. La verdad que Dios es bueno. ¿Mm? Así es, mi amado. Por eso tenga cuidado qué es lo que estamos cantando y qué es lo que estamos aún danzando. Tengamos cuidado. En la iglesia, pues gloria a Dios, danzamos al Señor, pero allá afuera. Primero Amasías, gloria a Dios. Y luego Amasías, que viva Chango. Eso fue lo que pasó con Amasías, trayéndolo a nuestros días, ¿no? Es lo mismo. Se trajo los dioses falsos de los edomitas, se los dejó para sí, los convirtió en sus dioses y ahorita adoraba a esos dioses falsos y les quemaba incienso. Imagínate. Se olvidó de Jehová Dios, se olvidó quién le dio la bendición, se olvidó quién lo puso en el reino. Mira, cuando Dios te dé poder, no te olvides quién te da el poder. Porque el poder, cuando alguien lo tiene, o lo edifica o lo destruye. Mire lo de Amasías. Amasías comienza a dar cabida a la desobediencia de la voz de Dios. Después de haber recibido la victoria sobre los edomitas, no agradeció al Señor, sino que le dio culto a los dioses paganos edomitas. Y cuando vino el profeta de Dios para aconsejarlo, ¿sabe qué hizo? Lo amenazó de muerte. Primero el profeta y le dice: bueno, va a salir a batallar, pero no va a ir con los 100,000 guerreros de Israel. No, señor, eso no. Si usted sale con los 100,000, Dios no está contigo y pierde la batalla. Y Amasías dijo: voy a hacer como Jehová Dios mandó. Pero ahorita viene, mire la misericordia de Dios. Dios envía al profeta para aconsejarle y para guiarle en el camino. ¿Y sabe ahorita qué hace Amasías? Mire lo que dice, versículo 16. Y hablándole el profeta estas cosas, Amasías respondió. ¿Qué le dijo Amasías? ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Ahora rechaza la voz de Dios, porque el profeta que vino a él fue para aconsejarle, para que lo cojo no se salga del camino, para que aquello que está torcido vuelva a enderezarse. Pero lo que hace Amasías es levantarse contra la voz de Dios. Levantarse contra el profeta era levantarse contra el mismo Dios. Y ahora le dice: ve, ¿a usted quién lo colocó de consejero del rey? ¿Usted quién es? ¿Y usted quiere que lo maten? ¿Quiere que te mande a matar? Pero ¿por qué Amasías tiene este cambio? Versículos 17 al 20. Sigamos acá. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, pero obviamente no de Dios, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehud, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. Mejor dicho, vamos a la guerra usted y yo. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que está en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano diciendo: da tu hija a mi hijo por mujer. Y aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron al cardo. Tú dices: he aquí, he derrotado a Edom. Y tu corazón, ¿qué pasó con el corazón de Amasías? Tu corazón se enaltece para gloriarte. ¿Qué le pasó a Amasías? Se le subió el ¿qué? ¿Qué decimos nosotros? Se le subió el moño, se le subió los humos
a la cabeza. Quédate ahora en tu casa. Mire, hasta le aconseja bien. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en mano de sus enemigos, por cuanto habían buscado a los dioses de Edom. Porque el poder de Dios está para ayudar, ¿o para qué? Para derribar. ¿Qué le pasó a Amasías? Su corazón se llenó de orgullo y de altivez. Mire cómo derroté a los enemitas. Que yo sí, mejor dicho. Amasías ya se creía la cuarta persona en la Trinidad de Dios. Se llenó de orgullo. El rey de Israel hasta le dijo: ¿por qué se enaltece tu corazón? Porque has derrotado a los edomitas. Mire que hasta el enemigo le está aconsejando para bien, y él no escucha. ¿Y sabe por qué no escucha? Porque está lleno de altivez y de orgullo, de arrogancia. Como vio que tuvo la victoria, no reconoció a Dios y creyó que fue ¿quién? Que fue él. Es que yo. Mire, se llenó tan de orgullo y tan de altivez que le dijo al reino de Israel, escuche bien, el reino de Israel, que era más poderoso tanto en guerreros como en armas, el reino de Israel, su hermano, el del norte, le dice: vea, rey Joacás, usted allá, el rey de Israel, Joás, hijo de Joacás, Joal, rey de Joás, le dice: veámonos cara a cara, hermano. O sea, le está diciendo: vamos a la guerra, vamos a pelear, usted y yo vamos a pelear, saque su ejército y yo saco el mío, vamos a pelear. ¿Y sabe por qué Amasías tenía esa actitud? Porque estaba lleno de altivez, de orgullo, de arrogancia, porque creía que él era el que había derrotado a los edomitas, a sus enemigos. Se olvidó de Dios. Y ahora está desafiando al rey del norte. Y mire, el rey del norte hasta le aconseja y coloca aquí un ejemplo y le dice: bueno, Amasías, el cardo que está en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano diciendo: da tu hija a mí por mujer. Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron al cardo. ¿Qué le está diciendo Joás, rey del norte? Israel, el rey de Israel. Vea, Amasías, usted es un cardo. ¿Qué es un cardo? Un chamizo. Un chamizo. Un cardo. Usted es un cardo. Y usted, que es un cardo del Líbano, se está tomando atribuciones que no debe de tomarse. Y le manda a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y le dice: he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron ¿a qué? Al cardo. ¿Quién era el cardo? Judá, Amasías. ¿Quién era el cedro? Israel, Joás, el rey, el del norte. Y le dice: tú, siendo un cardo, te está levantando conmigo, que soy el cedro. Pues yo cojo y te piso y te destruyo, porque eres un simple cardo, porque te has llenado de altivez y de orgullo y te crees lo que no eres. Pero Amasías no escuchó. Se creía un cedro cuando en la realidad era un cardo. Versículo 21 al 28. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara.
él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Beth-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel, y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en Beth-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Y vino Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, y vivió, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Miren, mi amado, como un hombre que Dios le da el poder, le da una posición, lo exalta como rey de Judá. Como un hombre que Dios pelea por él y le da las victorias. Pero ahora, porque hay orgullo y altivez en su corazón, este hombre se aparta de Dios. Y apartado de Dios, usted y yo nada podemos. Apartados de Dios, nada podemos hacer. Se levantó contra Israel. El mismo rey de Israel le dijo: mi amado, quédese allá tranquilo, no venga acá. Usted es un cardo, yo soy un cedro, yo lo aplasto, quédese quieto. Lleno de altivez y de orgullo, ensoberbecido su corazón contra Dios, contra los profetas de Dios, contra la voz de Dios. ¿Qué pasó? Pues bien, se levantó el rey de Israel, pelearon contra el rey de Judá, y el rey de Israel, mi amado, lo destruyó. Los tesoros, el oro, la plata, las riquezas del palacio, las riquezas aún del templo de Jehová, se lo quitaron absolutamente todo. Y desde que empezó a desobedecer a Dios allá en Jerusalén, empezaron a conspirar contra él. O sea, gente a su alrededor a levantarse en contra del rey, a levantarse en contra, o sea, gente de su riñón, para que me entienda, de gente de a su lado, de confianza, empezaron a levantarse contra el rey y levantándose contra el rey. ¿Por qué? Porque se levantó contra Dios. Y fue tanto la conspiración que le tocó a Amasías salir corriendo de Jerusalén. Se escondió en Laquis creyendo que allá iba a estar a salvo, pero allá llegaron sus conspiradores, lo agarraron, lo mataron y por respeto lo trajeron muerto y lo sepultaron al lado de sus padres. Mire cómo terminó el rey Amasías, por levantarse contra Jehová su Dios. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo cuando él obedecía? Mi amado, Dios le dio la victoria, Dios lo bendijo, Dios le dio un gran botín. Pero cuando se llenó de orgullo y de altivez y su corazón se llenó de soberbia, no solo su reino cayó, sino que conspiraron contra él y lo mataron por allá, en otras tierras donde fue a esconderse. Mi amado, el corazón que obedece a Dios atrae la bendición. Pero el que no obedece, ¿qué pasó con Amasías luego? ¿Qué fue lo que atrajo? La destrucción. Colóquese en pie y vamos a orar. ¿Qué dice Juan 14:15?
Aquí rápidamente le leo Juan, Evangelio de Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quién ama a Dios? ¿El que dice yo lo amo y desobedece? ¿O el que dice, Señor, mi obediencia demuestra que te amo? La palabra de Dios es clara. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. El corazón que obedece atrae la bendición de Dios. El corazón, ese hombre, esa mujer que obedece, tiene el poder de la atracción, de atraer la bendición de Dios. Así como un imán que tiene el poder de atraer lo metálico que está a su alrededor. El imán tiene ese poder. Así es un corazón, el corazón de un hombre o de una mujer que se decide a obedecer a Dios por encima de quien le guste y por encima de quien no le guste. Porque va a haber gente que te va a apoyar en tu fe cristiana, sí. Pero también van a haber personas que se van a levantar contra tu vida de fe, empezando por el diablo. Pero ¿qué vamos a hacer, mi amado? ¿Vamos a obedecer a Dios? ¿O porque vemos que Dios da victorias y alcanzamos grandes logros y ya estamos empoderados y entonces luego ya no vamos a olvidar de Dios? Nos vamos a olvidar de quien dio la bendición. Nos vamos a olvidar de quien dio la vida. Pues Amasías, el rey de Judá, se olvidó. ¿Quién le dio la victoria sobre sus enemigos? ¿Quién le dio grande botín? ¿Quién le puso por rey sobre Judá? ¿Quién le prosperó? A Amasías se le olvidó, pero a ti y a mí no. No se nos olvida que dependemos de Dios, que necesitamos de Dios, porque reconocemos que apartados de ti, Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Queremos adorarte, Señor. Queremos bendecirte y darte la gloria, Jesús. Lo único que quiero es cuando vean mi vida encuentres algo verdadero. Un corazón sincero. Un corazón sincero. Lo único que quiero es que así necesitas de alguien que cumpla tus sueños. Quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar. Cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afán y ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar. Y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Me entregue en la pasión por ti, yo quiero en mí tener y cada
amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Mi amado, cada uno con Dios, allí usted y el Señor. Cierra tus ojos para que nada te distraiga. Si así tienes mayor intimidad con Dios, cierra tus ojos. Habla con Dios y dile: Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero agradarte. Dígale: Señor, yo quiero caminar en tus sendas. Hable con el Espíritu Santo y diga: Espíritu de Dios, dame las fuerzas para caminar con Dios. Espíritu Santo, enséñame a obedecer a mi Padre Celestial. Dígale: Señor, quita de mí toda rebeldía, quita de mí todo orgullo, toda altivez, toda vanagloria. Dígale: Señor, no permitas que mi corazón se enaltezca como el rey Amasías. Después que vio la bendición, después que estuvo en el poder, después que vio la victoria, después de que obtuvo la riqueza del botín, se olvidó de Dios. Escúchame bien, así como el profeta de Jehová fue y aconsejó al rey Amasías, hoy como profeta de Dios te digo a ti: escúchame bien. Cuando recibas bendición, cuando recibas poder, cuando tengas un cargo de influencia, cuando tengas riquezas, cuando tengas el milagro, no te olvides del Señor tu Dios. No te olvides quién es el que va delante de ti como poderoso gigante, abriéndote puertas de bendición. No te olvides quién es el que te da el trabajo, quién es el que da la bendición del cielo. No te olvides quién es el que da la salud. No te olvides que Dios, el Señor, el que derrama de sus bendiciones. No te olvides quién es el que abre su cielo para que tú camines con la bendición de Dios en esta tierra. Mi amado, no nos olvidemos del Señor Jesucristo, nuestro Dios, quien murió en la cruz, quien resucitó al tercer día, quien dejó la tumba vacía. No nos olvidemos de aquel que está sentado a la derecha del Padre, intercediendo a favor de tu vida y de mi vida. No nos olvidemos del Señor. Hable con Cristo, dígale: Señor Jesús, yo quiero obedecerte, enséñame a obedecerte. Señor, dígale: hay momentos en mí que me quiero desviar. Dígale: hay momentos en mí que me quiero ir por el camino de las tinieblas. Dígale: Señor, pero ayúdame, fortaléceme para caminar agarrado de tu mano, para caminar con tu bendición. Dígale: Señor, para no olvidarme de ti cuando venga la bendición de tu mano. Señor, enséñame a no olvidarme de ti. Hable con el Señor y dígale: Señor, enséñame a ser fiel a ti. Enséñame a ser fiel a ti cuando reciba tu favor, cuando tenga respuesta, y aun cuando no tenga respuesta, cuando tenga en abundancia, aun cuando esté en escasez, cuando esté en sanidad o cuando esté en enfermedad. No importa, Señor, dígale: Señor, yo quiero obedecerte. Hable con Dios y dígale: pero yo no puedo solo. Dígale: necesito de tu Santo Espíritu. Yo quiero agradarte, yo quiero corresponder a tu amor, obedeciendo tu voz, tu palabra. Por eso canta conmigo, iglesia. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Otra vez: Dios mío, yo quiero corresponder. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das,
de verdad. En mi diario caminar y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. De nuevo, para que no se nos olvide, de nuevo, Dios mío, yo quiero corresponder. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad y en mi diario caminar. Cuando tú regreses, me encuentres la entrega, Señor, la entrega y la pasión en ti. Yo quiero en mí tener y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Levanta tus manos al cielo. Papá Dios, queremos obedecer. Queremos obedecer. Queremos caminar en tus sendas. Queremos ser fieles a ti. Ayúdanos a caminar agarrados de tu mano en fidelidad a ti, poderoso Dios. En el nombre de Jesús. Y recibe la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.